Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos como siempre y más gusto, como siempre digo, ¿verdad? Hablar de Dios, hablar de la palabra. Y hoy, hermanos, el título de mi tema es Espíritus Inmundos. Vamos a hablar un poquito de los espíritus inmundos. ¿Con qué fin? Con el fin de identificarlos, con el fin de conocer al enemigo, porque eso es bueno, ¿verdad? Conocer al enemigo, saber cómo se mueve, cómo actúa, para estar listos, ¿verdad? Cuando quiera atacarnos. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es una fuerza. Si hablamos de Dios, Dios es espíritu, la palabra es espíritu, pero también hay espíritus contrarios a Dios. Por decir, si hablamos del diablo, el diablo es un espíritu, pero también, aparte de él ser un espíritu, él tiene ideas que también son espíritus, y él tiene muchos secuaces, muchos aliados. Todos aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios son espíritus, son demonios, pero a su vez ellos mismos pueden tener ideas que vienen del diablo, y también un pensamiento es un espíritu. Un espíritu, como les digo, son fuerzas que pueden actuar en los individuos, si estos son débiles o si estos las aceptan o le dan lugar. Por decir, hay miedos descontrolados, hay sentimientos descontrolados también, emociones que ya dejan de ser a veces un sentimiento normal y pasan a ser espíritus, ¿verdad? Un espíritu de miedo, un espíritu de nervio, cuando alguien es muy nervioso, sin control, pero por alguna razón que no tenga, o cuando no hay razón, cuando no hay sentido. Entonces puede ser un espíritu que está atormentando a esta persona. Y como les digo, como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, y que hasta cierto punto son normales, son naturales, pero cuando ya se exceden, entonces como que viene a tomar parte un espíritu que no es muy bueno. Ahora, inmundo, pues es algo sucio, es algo que está contra Dios, que está contra la bondad, contra la verdad, y eso es lo que hacen los espíritus inmundos, estar siempre en contra de Dios, en contra de la verdad. ¿Qué hace un espíritu inmundo en la gente? Un espíritu puede controlar a las personas, un espíritu puede manipularlas para que hagan ciertas cosas, para que actúen de acuerdo a lo que ellos quieren, porque como les digo, un espíritu puede ser un pensamiento y si te manipula puede hacer que actúes de acuerdo a esa creencia. Los espíritus inmundos son negativos, siempre están haciendo lo malo, y estos conducen también a la tentación. Los espíritus inmundos obviamente no respetan a Dios, ellos se oponen a la salvación de las personas. Los demonios saben que ellos ya nada más les espera un poquito de tiempo para ser echados al infierno, ¿verdad? Y para que desaparezcan. Y ellos tratan de llevar a toda la gente a la perdición. Ahora, hay una diferencia entre estar endemoniado y tener un espíritu inmundo, ¿sí? Estar endemoniado en ciertos casos es estar poseído por un espíritu inmundo, ¿sí? Es evidente cuando una persona, hermanos, se exalta, cuando una persona es violenta, cuando una persona es fanática en extremo. Y tú te das cuenta que a veces ya no es la persona, sino que hay un poder dentro de esa persona que lo está moviendo y pareciera ser que ya no es él. Entonces, esta persona podríamos decir que está endemoniada. Ahora, todo endemoniado sí, en efecto, lleva un espíritu inmundo dentro de sí. Pero no se puede decir que todo aquel que tenga un espíritu inmundo esté endemoniado. Sí, vamos ahí, hermanos. Son dos cosas diferentes. Alguien que es poseído y que ya no tiene control de su ser,
y alguien que tiene una idea en su cabeza y que actúa de acuerdo a esa idea, que se comporta de acuerdo a esa creencia, ¿sí? Esa persona puede tener un espíritu inmundo dentro de sí. Entonces no es lo mismo, porque la persona que está poseída llega un momento en el cual no se puede controlar y actúa esa fuerza dentro de él y hace cosas violentas, hace cosas malas. Pero una persona que tiene un espíritu inmundo puede comportarse como un individuo normal, y solamente en situaciones particulares es cuando muestra lo que hay en su corazón o lo que hay en su mente, y entonces actúa de acuerdo a ese espíritu inmundo, ¿sí? Hay algunos ejemplos en las Escrituras sobre algunos endemoniados. Por decir, hay un ejemplo que dice que el endemoniado gadareno. Me gustaría darle lectura para que viéramos sobre esta persona que estaba endemoniada y cómo fue que sanó. Porque el estar endemoniado pues no quiere decir que sea culpa de la persona. A veces sí, porque le da entrada a la persona a ese espíritu o por su comportamiento. Pero también tenemos nosotros una medicina, tenemos una cura, y Dios quiere que nosotros seamos limpios, porque el Señor, ¿a qué nos invita? ¿A ensuciarnos o a limpiarnos? A limpiarnos. El Señor tiene un Espíritu Santo, un Espíritu limpio, apartado, y Él quiere que en nosotros haya un Espíritu Santo, un Espíritu limpio. Dice la Escritura de esta manera en Marcos 5. Dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podían alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Aquí tenemos este ejemplo, hermanos, de este personaje endemoniado, que dice que tenía un espíritu inmundo y que vivía en los sepulcros. Ustedes podrían imaginar que alguien cuerdo, que alguien sano, se fuera a vivir a un panteón, a un cementerio, y que ahí durmiera, y que por la noche estuviera gritando, y por el día también, y que cuando lo amarraran con cadenas, él sacara fuerza sobrenatural y rompiera esas cadenas y esos grillos. Pues significa que algo tiene, ¿verdad? Que no es una persona normal. Y esta persona vivía así, y dice que se hería, se lastimaba, siempre se lastimaba con las piedras, dice. Y cuando este personaje, dice la Escritura, como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este personaje identificó al Señor Jesucristo, reconocía que Él era el Hijo de Dios. Y es obvio cuando alguien es hijo de Dios. ¿Ustedes no se dan cuenta cuando alguien es hijo de Dios? ¿Por qué? Por lo que habla, por cómo se comporta. El Señor Jesucristo, ¿qué estaría haciendo? Pues sin duda predicando el Evangelio, hablando de Dios, hablando del reino. Pero este ser inmediatamente le dijo: no me atormentes, no me molestes. Y sí es cierto que a veces a ciertas personas o ciertos espíritus, la palabra de Dios los atormenta, la palabra de Dios les molesta, es como si los lastimaras, como si los ofendieras. Cuando tú les hablas de la verdad, que es lo que venía a hacer el Señor Jesucristo, inmediatamente sienten como si fuera algo personal. Y este ser, este personaje, pues dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo,
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Estos demonios no se querían ir de la provincia, no se querían ir de ahí, allí estaban cómodos. Y dice que le pidieron permiso al Señor Jesucristo para que pudieran entrar en este hato, en esta manada de puercos. Y el Señor Jesucristo les dijo: pues sí, vayan. Y salieron de aquella persona, de aquel muchacho, y se fueron a meter al cuerpo de unos puercos. Imaginen cómo se sentía esa persona teniendo estos demonios. Yo creo que el hecho de que tengas algo dentro de ti y que te esté atormentando, que te esté haciendo que hagas cosas, que te obligue a hacer cosas que tú no quieres, pues a veces puede darse como este personaje que dice que se lastimaba con las piedras. Es como cuando tienes una comezón, cuando tienes algo y no lo quieres, pero no sabes cómo quitártelo, pero ahí está. Y muchas veces la gente endemoniada pues recurre a querer quitarse la vida. Ahora, estos animalitos, los puercos, ¿qué hicieron? Cuando sintieron la presencia de estos demonios, ¿qué hicieron? Dice que se aventaron a la barranca, ¿verdad? Al mar. ¿Por qué? Porque no podían soportar la presencia en su cuerpo de estos demonios, ¿sí? Y luego dice que después de que estos demonios salieron y se echaron al mar, dice que los que apacentaban los puercos pues se espantaron y fueron y dieron aviso a los demás y les dijeron todo lo que había sucedido. Y llegaron y dice que cuando vieron a este hombre que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, dice, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Imagínense el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra del Señor Jesucristo, para que este hombre que estaba endemoniado, pues de repente regresara a su juicio cabal, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Que también de repente se volvió como un animal. ¿Pero por qué? Por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia. Entonces hay situaciones que pueden dar entrada a demonios, ¿sí? Cuando uno actúa en contra de Dios, cuando uno actúa en contra de la palabra del Señor, puede hacer que uno de repente ya no actúe como ser humano, que ya no actúe con humanidad, y de repente ya la gente empieza a actuar de una manera animal, salvaje. Y este hombre, cuando ya se iba al Señor Jesucristo, le rogaba y le decía que se quería ir con él, porque eso es normal, ¿no? Que cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos rescata, pues querramos seguirlo. Pero el Señor le dijo: regrésate a tu casa con tu familia y platica y diles de la misericordia que se te ha hecho. Y así fue, hizo este hombre, y dice que en Decápolis empezó a hablar de todas estas maravillas. Este es el ejemplo de este endemoniado gadareno, que como pueden ver tenía un demonio. Y lo que hacen los demonios en las personas es que sean agresivas, es que sean ofensivas, es que sean indomables y que de repente se vuelvan como unas fieras, como unos animales, y que sean violentas y que se lastimen. Un demonio, hermanos, puede actuar como un huésped en una persona, haciendo que ésta actúe mal. ¿Y qué es un huésped? Un huésped es alguien que se aloja o que vive en una casa que no es de él. Esta casa, este cuerpo, ¿de quién es casa? ¿Quién mora allí? ¿Quién debe morar allí? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, los espíritus inmundos, los demonios, si no tenemos esta casa llena del Espíritu Santo, si no estamos centrados en lo que sabemos, en lo que creemos, pueden llegar y ocupar esta casa. Y más dice cuando esta casa ha sido limpiada, cuando han sido echados y la ven vacía, la ven arreglada, la ven bonita, porque así estamos cuando tenemos al Señor. Pero si nos descuidamos, pudiera ser que llegue un huésped inesperado, alguien que no deseamos y que de repente empiece a querer actuar en nosotros. Este hombre, no cabe duda de que estaba poseído, ¿verdad? Estaba poseído por un espíritu inmundo, porque eran obvias las reacciones que él tenía en su ser.
lo agitaban, lo movían, se rebelaba, rompía cadenas, se escapaba, vivía en los sepulcros, gritaba y se destrozaba o se lastimaba en los montes, ¿verdad? Era obvia su posesión, ¿verdad? Él tenía una actitud y una conducta violenta y tenía ideas destructivas, ¿sí? Hay otro ejemplo, hermanos, de un muchacho también, Marcos 9, 14 al 29. Este era un joven lunático, así se le dice, ¿verdad? A la gente que de repente ya no está cuerda y le dice, pues está loco, está lunático. ¿Por qué? Porque no vive o no tiene los pies sobre la tierra, sino que pareciera que siempre anda flotando o anda en la luna o fuera de la realidad. Dice la Escritura: y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó y corriendo a él le saludaron y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este era otro tipo de espíritu, un espíritu mudo, dice, y sordo, ¿verdad? Hablamos de espíritus cuando te poseen, pero también podemos ver cuando tiene alguien un espíritu inmundo, que es sordo y que es mudo. ¿Por qué? Porque a veces nos hablan, pero escuchamos. A veces nos hablan, pero no escuchamos. Oímos que se dicen palabras, pero no ponemos atención y de repente no hacemos lo que se nos dice. O cuando tenemos que decir algo, no lo hacemos o no lo decimos. Pero aquí este muchacho, este joven, estaba siendo atormentado y también lo lastimaba, también lo despedazaba, le hacía que echara espumarajos y que crujiera los dientes. Y su padre decía que todo esto lo iba secando. Y no irá matando a alguien una enfermedad así, una posesión así. Sí, hermanos, a la gente cuando le suceden estas cosas, pues de repente vemos que tienen 20 años, un joven de 20 años, de 25 años, y ya parece que tiene 40, 50, o ya está todo flaco, o enfermo, descuidado, sucios. Esto mata a la gente, y eso es lo que hace un espíritu inmundo en las personas. Hace que se lastimen, que dañen su cuerpo y lo va matando. Y un espíritu inmundo, hermanos, no llega a cierta edad, porque al padre de este joven le preguntaron: ¿cuánto tiempo ha que le acontece esto? ¿Y qué dijo? Desde niño, ¿verdad? A veces por descuido,
a veces por no tener en nuestra conciencia la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, puede ser que alguien esté más expuesto a que un espíritu inmundo pues lo posea, ¿sí? No podemos decir que el niño tuviera alguna culpa o que si siendo niño él mereciera, pero ciertamente el Señor les demostró que Él venía a sanar, a curar, ¿sí? Y que con su palabra, con su poder, cualquier ser puede salir, porque ¿habrá alguien más poderoso que Dios? No. No, hermanos, si nosotros estamos del lado correcto, del que siempre va a ganar. Entonces, debemos tener mucho cuidado de esta gente que pues se obvia su maldad extrema, que están ya en perdición, que están en situaciones donde pues la persona se llega a cualquier variante del mal, y podemos verlo en gente que se droga, en gente que es alcohólica, en gente que es idólatra, en gente que apostata de la fe, y todos estos son los candidatos perfectos para que un espíritu inmundo o un demonio lo posea, ¿sí? Para que lo haga actuar de manera malvada, porque alguien borracho estará cuerdo, estará en su juicio, no, alguien drogado pues tampoco, ya ni siquiera actúa la persona, ya algo lo mueve. ¿Y qué puede ser? Pues solo el mal. Y les digo, esto se ve en casos extremos. El punto de esta plática es sí saber que existen estos casos, que se pueden dar estos casos, pero poner más atención en otros casos que son a lo mejor o a veces no se les da la importancia, o que a veces pensamos que no tienen nada que ver con un espíritu inmundo, ¿sí? Y que pudieran pasar desapercibidos, porque como dijimos al principio, es diferente estar endemoniado a tener un espíritu inmundo, ¿sí? Porque alguien que está endemoniado ha sido poseído por un espíritu inmundo. Pero alguien que tiene un espíritu inmundo puede pasar desapercibido y actuar como una gente normal, ¿sí? Alguien que tiene un espíritu inmundo pudiera estar aquí entre nosotros, ¿sí? Y si no me creen, vamos a ver un ejemplo. Lucas 4, 31 al 37. Dice la palabra de Dios así: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Esta es otra situación en la que tenemos que poner atención. Allí había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. En una sinagoga estaba escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, pero de repente algo de lo que dijo el Señor Jesucristo lo hizo enojar. Porque les digo, alguien que tiene un espíritu inmundo puede comportarse como una persona normal, y esta persona pues tiene un trabajo, esta persona va a la escuela, o tiene vecinos, y puede ir al cine, puede ir al mercado, y se comporta como alguien común y corriente. Es muy diferente a un drogadicto que vemos en la calle, sucio, obviamente ido, drogado, o un borracho, y que está tirado en la calle, y decimos: pues ese pobre hombre, ¿verdad? ¿Cómo pudo llegar a eso? Y lo identificamos y sabemos que algo tiene. Pero alguien que está en el súper, alguien que está en el cine, alguien que está aquí en la iglesia, es muy difícil que podamos saber si esta persona tiene un espíritu inmundo.
Y allí enfrente del Señor Jesucristo, entre la congregación que estaba en la sinagoga, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Y el Señor qué hablaba? Hablaba verdad, hablaba justicia, no hablaba mentiras. Pero este hombre escuchó algo que dijo el Señor y de repente no le pareció. De repente salió lo que había dentro de él y empezó a gritar. Y empezó a demostrar que él era contrario a lo que el Señor Jesús hablaba, ¿sí? Porque como dijimos, no todo el que tiene un espíritu inmundo está endemoniado o poseído, porque se comporta o se puede comportar como alguien normal. Y tal era el caso de este hombre de la sinagoga. Allí estaba entre todos, y ¿quién podía decir, pues, él tiene espíritu inmundo? Nadie. Solo lo pudo identificar el Señor Jesucristo. Y a veces no tiene que identificarte alguien, a veces tú solito te delatas. Este hombre se delató porque empezó a gritar, algo no le pareció y empezó a quejarse. Interrumpió ahí al Señor. Fíjense que Satanás, el demonio, sabe que poseer a la gente pues no da los mejores resultados. Tal vez en lo personal sí, a una persona poseyéndola, induciéndola a un vicio, la destruye y se olvida de Dios esa persona. Y esa persona podríamos decir que ya no se ocupa de la salvación de su alma. Pero el diablo sabe que a través de otros espíritus puede hacer que más personas caigan, que más personas se pierdan de la salvación. El demonio se renovó y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. El demonio evolucionó, implementó nuevas técnicas de persuasión, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? A través de doctrinas de demonios, a través de filosofías de hombres, a través de la arrogancia en el hombre, de la altivez. Porque aquí está escrito el origen de la vida, ¿no? En la palabra de Dios. Pero de repente a alguien se le ocurrió algo como el Big Bang o lo que es la generación espontánea, y dijo, Dios no hizo la creación, todo se creó de una gran explosión, o de repente surgió la vida. Pero esa no es la idea de Dios, ese no es el pensamiento de Dios, es una doctrina o una filosofía de los hombres, algo que a alguien se le ocurrió. Pero si esa persona crece toda su vida con ese pensamiento y no cree en lo que Dios dice, pues entonces tiene un espíritu inmundo, ajeno a Dios. Porque Dios, ¿cómo dice que se creó la vida? Él la hizo. Él con su palabra hizo al hombre, hizo los cielos, hizo la tierra, todo. Pero si alguien rechaza la palabra de Dios, está contrario a Dios. Y fíjense que esas teorías del hombre, del mundo, pues se las inculcan a uno desde la escuela, desde chiquito, pero por eso nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, para decirles la verdad y que ellos no se confundan. Y fíjense, alguien podría decir que ese es un espíritu inmundo, o a lo mejor diría, pues estás exagerando, pero eso que dice la gente es contrario a la palabra de Dios. Entonces eso no es verdad, es mentira. Y la mentira es inmundicia. Entonces esa creencia, esa enseñanza es un espíritu inmundo. Y es por allí donde el diablo ataca a la gente, para confundirte. Y esto lo hace de una manera tan sutil, para que la gente crea que ellos son los que dominan su vida, los que toman sus decisiones, los que piensan de esa manera. Pero no es así. Son ideas que ya se le han inculcado a la gente. Por decir, ¿se acuerdan de este joven, de este muchacho que crujía los dientes y que echaba espuma por la boca y que parecía que tenía rabia, ¿verdad? Hoy en día ustedes a lo mejor no ven a la gente así en la calle, o sí podemos encontrarnos a alguien, pero ¿han visto a alguien que se enoje sin control? Y que de repente ya esté chocando ahí sus dientes y tan enojado que de verdad pareciera que echan espuma por la boca. Y a veces los vemos en la casa, a veces los vemos en la escuela, en el trabajo, y no puedes decir, pues está endemoniado porque se comporta como alguien normal y está entre nosotros. Pero ese sentimiento, esa situación de no poder controlarse,
pues de alguna manera o de cierto modo, pues es preocupante. Debemos poner mucha atención en ello, porque es ahí como trabaja el diablo, como trabaja el demonio. ¿Qué hacen los espíritus inmundos? Hablan mentiras, llevan y traen chismes, porque será bueno divulgar lo que alguien te cuenta. ¿Será bueno decir una cosa aquí y luego llevar otra allá y luego traerla? ¿Será correcto? No, ¿verdad? Los espíritus inmundos engañan, los espíritus inmundos gritan. ¿Se acuerdan que aquel hombre gritaba de día y de noche? Se lastimaba. Hay otros espíritus inmundos que hablan sin control, que no los puedes callar por nada. O sea, le dice a la gente, cállate, cállate, o escucha. Y como les decía, hay espíritus sordos también, que no escuchan y se les dice, guarda silencio, o que no te dicen que hables, pero hablas. Los espíritus inmundos hacen que riñas, se quejan de la palabra de Dios, causan problemas, andan de aquí para allá sin control, todos nerviosos, no sabiendo qué hacer, o haciendo y deshaciendo. Esto hace un espíritu inmundo. Y nosotros debemos estar muy atentos para saber si lo que estamos haciendo está bien, si es de acuerdo a lo que Dios nos dice que hagamos o cómo nos comportemos, o si en realidad le estamos dando lugar a que un espíritu inmundo nos conduzca y que actuemos de acuerdo a lo que Él quiere. Y no podemos vivir creyendo que esto es normal, porque hay mucha gente que tú le dices, eso está mal, y te dicen, déjame, así soy. Es lo que le decían al Señor Jesucristo, déjanos, ya vienes a atormentarnos, ya vienes a echarnos. Y la gente así a veces reacciona, tú le dices, eso no está bien, no debes gritar así, no te debes enojar así, o no debes chismear, o no debes mentir. Pero ¿qué dicen? Tú déjame, así soy. Y piensan que porque lo han hecho toda la vida, está bien, pero no está bien. El joven lunático, desde niño, había estado endemoniado, pero no era normal, sino que tenía un problema. Cuando el Señor Jesucristo viene y nos habla su palabra, nos sana, nos invita, nos hace cambiar. Y eso quiere que cambiemos, que reaccionemos, que dejemos todas las ideas que haya en nosotros y que están erradas y que seamos diferentes. Hay espíritus inmundos, como les digo, a los que se les debe reprender para que enmudezcan. La oposición, la contradicción a la palabra de Dios, pues es obvio o una muestra clara de un espíritu inmundo. Porque si nosotros aquí hablamos de amar al prójimo y de repente alguien por allá dice que no, o hablamos de perdonar y alguien dice yo no estoy de acuerdo, ¿qué será lo que está hablando? Pues obviamente sus ideas. Si Dios nos dice que se debe guardar el día sábado como reposo, pero alguien dice por allá que no, pues es una idea contraria a Dios. Si Dios dice que tenemos que pagar nuestro diezmo, pero alguien no está de acuerdo y dice no, yo no estoy de acuerdo, pues es un espíritu inmundo el que está hablando, por el que está dejándose de llevar, ¿sí? Hay quienes se sienten amenazados por la palabra de Dios y siempre se oponen al Señor, y por eso siempre se están quejando. Los endemoniados se sentían amenazados por el Señor, y el Señor sigue hablando hasta hoy a través de su palabra, de las Escrituras, ¿sí? Así es que debemos poner mucha atención a esto, ser humildes, porque la negación, las justificaciones, las excusas son una prueba obvia de que a veces hay un espíritu inmundo. Tú dile a un alcohólico o a un drogadicto que tiene problemas y no fácilmente lo acepta y te dice, pues yo lo puedo controlar y el día que quiera dejarlo lo dejo. Alguien que es gritón, que es enojón, que es orgulloso, tú dile que tiene problemas y que eso no es de Dios y te va a decir que está bien, que lo dejes, que no lo molestes. Y era lo que le decían al Señor Jesucristo. Ahora, los espíritus inmundos no es que uno los quiera tener, sino que a veces llegan y sin darnos cuenta, pues empiezan a hacer que nuestra conducta cambie. Muchas veces, pues desde niños, ¿verdad?
Obviamente si vemos a alguien o un niño que golpea, que grita, que pega, que es grosero, y si no lo corregimos, el día de mañana pues va a ser imposible corregirlo y va a ir de mal en peor. Entonces debemos poner mucha atención en esto, porque hay cosas normales que entran dentro de lo que es normal, pero hay otras donde ya vemos que se sale de la normalidad, y es ahí donde nosotros tenemos que poner pues mucha atención, y también saber que, como les digo, no queremos nosotros o no invitamos a un espíritu inmundo hablándolo, ¿verdad?, a voces, pero con nuestros actos a veces sí les podemos dar entrada a ideas. Y ahora no podemos decir que un espíritu inmundo es culpable de lo que nosotros hagamos, porque ya no tenemos control de nuestro ser. Cuando nosotros le damos entrada, pues también participamos, ¿sí? Así es que tengamos mucho cuidado y no le echemos toda la culpa al diablo, porque a veces así sucede, pues el diablo, pues es que el demonio, pero no, hermanos, uno tiene que ser consciente de sus actos, hacerse responsable de sus actos, de sus decisiones. Ahora, ¿cómo vamos a erradicar esto? ¿Cómo vamos a erradicar o sacar las ideas que alguien pueda tener en su mente? Pues con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablaba, expulsaba a los demonios, y Dios, su Hijo, siguen hablando hoy en día. Escuchando la palabra de Dios es como vamos a ir empujando todas las ideas extrañas, todas las doctrinas del mundo, y vamos a ir dándole lugar al Espíritu de Dios. Eso tenemos que hacer, limpiarnos, escuchar la palabra de Dios, ser constantes, porque tenemos la seguridad de que esta escritura, que esta palabra, que ese Espíritu, pues tiene poder, o es un poder que va a ir quitando todo lo sucio, que nos va a ir limpiando. Debemos, hermanos, nosotros poner de nuestra parte, hacer un esfuerzo y saber que no estamos solos, pero que estamos expuestos en este mundo. El Señor por eso le pidió a Dios, a su Padre, que nos mandara un consolador, que nos mandara el Espíritu Santo, que es el que nos va a fortalecer, que es el que nos va a ayudar. Así es que reaccionemos, detengámonos un poquito a pensar en cómo hablamos, en cómo actuamos, en lo que hacemos, y veamos si eso es lo que Dios ordena, lo que Dios quiere, o si es obra de un espíritu inmundo, ¿sí? Así es que erradiquemos cualquier suciedad que haya en nosotros, porque Dios, hermanos, nos ha llamado a la santidad. Hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.